20 de febrero de 1961. Roma. Una mujer mexicana regresa completamente sola a su hotel, con el rostro marcado por los golpes, el ojo lastimado y el brazo herido, todo después de lo que se describió como una simple discusión con su esposo, Ernest Borgnine. Pero esa mujer no era una cualquiera, no era una figura anónima perdida entre la multitud. Era Katy Jurado, la actriz que había logrado lo imposible, conquistar Hollywood sin siquiera hablar inglés. Fue la primera latinoamericana nominada al Oscar, la primera en ganar un Globo de Oro en una época en la que muchas actrices mexicanas ni siquiera tenían permiso de cruzar la puerta principal de los grandes estudios. Su talento había roto barreras que parecían de piedra. Y sin embargo, esa noche en Roma, toda esa grandeza no le sirvió para protegerse de lo que ocurría dentro de su propia vida privada. Esta historia no trata de cómo Katy Jurado llegó a Hollywood. Esa parte ya se ha contado muchas veces, ya la conocemos. Lo que vas a escuchar aquí es algo distinto, algo más profundo y más doloroso. Es la historia de cómo una mujer que nació en el seno de una familia poderosa de la Ciudad de México terminó atrapada entre las paredes de un matrimonio violento. Una batalla legal interminable que le robó la paz y buena parte de su fortuna, y una tragedia familiar que partió su existencia en dos mitades irreconciliables. Esa tragedia tuvo nombre: Víctor Hugo, su hijo, quien murió en 1981 en una carretera cercana a Monterrey, justo en los días en que ella estaba filmando Barrio de Campeones. Hoy vas a descubrir 4 cosas que muchos prefirieron olvidar. La primera, cómo una joven educada para obedecer y callar logró escapar de su propia casa siendo muy joven, de la mano de Víctor Velázquez. La segunda, cómo John Wayne la descubrió por casualidad en una plaza de toros y, con esa mirada, le abrió las puertas de Hollywood. La tercera, lo que, según las versiones que circularon en la prensa, ocurría puertas adentro durante su matrimonio con Ernest Borgnine, hasta llegar a aquella noche en Roma que ningún maquillaje pudo cubrir del todo. Y la cuarta, la muerte de su hijo, el golpe definitivo que la arrastró a una depresión de la que jamás logró salir por completo. Te iré avisando cuando llegue cada uno de estos momentos. Pero antes, quiero que guardes una frase en tu memoria. La cámara seguía encendida. La vas a escuchar muchas veces a lo largo de esta historia, porque para Katy Jurado existía una especie de maldición silenciosa. Cada vez que la cámara se encendía para inmortalizar su talento, algo en su vida privada se apagaba sin remedio. Todo empezó muy lejos de Hollywood, lejos de los estudios de cine, lejos de esos reflectores que con el tiempo terminarían transformando su rostro en una auténtica leyenda. Ciudad de México, 16 de enero de 1924. En el seno de una familia de apellido Pesado, de esos hogares con puertas enormes, silencios prolongados y reglas que nadie se atrevía a cuestionar, vino al mundo María Cristina Estela Marcela Jurado García. Todavía no era Katy. Todavía no era esa mujer de mirada feroz que un día desafiaría a los hombres más poderosos de la industria cinematográfica. Por ahora, era apenas una niña encerrada en un mundo donde el privilegio, paradójicamente, también podía sentirse como una jaula, como una cárcel disfrazada de comodidad. Su padre, Luis Jurado Ochoa, era abogado, un hombre de autoridad incuestionable, amante del orden, de esos que estaban convencidos de que una hija primero debía aprender a obedecer y solo después, quizás, soñar. Su madre, Vicenta Estela García de la Garza, tenía otra alma. Cantaba en la XOW, aquella estación de radio que parecía guardar dentro de sí la voz entera de México. Por un lado estaba la ley y la rigidez. Por el otro, la música y la libertad. Por un lado el deber y la obligación. Por el otro, la tentación irresistible del escenario y los aplausos. Y Katy creció justo en el punto exacto donde esas dos fuerzas opuestas chocaban, esas dos corrientes que con los años terminarían fracturándole la vida. La criaron bajo una estricta disciplina católica, en colegios donde a las niñas se les enseñaba a caminar con la espalda recta, a hablar en voz baja
y a no posar la mirada demasiado lejos del horizonte permitido. La familia poseía conexiones políticas, extensiones de tierra, un apellido respetado y una reputación que cuidar. El deseo de todos era que ella estudiara, que se convirtiera en abogada como su padre, que mantuviera viva la línea respetable de una casa donde un escándalo se consideraba algo mucho peor que la propia tristeza. Pero aquella muchacha llevaba dentro algo que sencillamente no cabía dentro de ningún salón de clases. Tenía unos ojos que parecían estar discutiendo, retando, incluso en los momentos en que guardaba absoluto silencio. Poseía una belleza grave y solemne, nada dulce, nada sumisa ni dócil. Una belleza que jamás pedía permiso para existir. Y entonces el cine la vio. Emilio Fernández, uno de los grandes nombres de la cinematografía mexicana, quiso acercarla a la pantalla cuando ella era todavía muy joven. Le ofrecieron una oportunidad en La Isla de la Pasión, en 1941. Para cualquier otra persona, aquello habría sido un sueño hecho realidad. Para su familia, en cambio, representó una amenaza directa. Una hija de buena cuna no se metía al mundo del cine. Una hija de apellido respetable no se mezclaba con actores, con camerinos, con productores, ni con los rumores que rodeaban ese ambiente. El cine era brillo y fama, sí, pero también era peligro y perdición. Y sus padres le cerraron esa puerta con toda la fuerza que solo puede dar el miedo al qué dirán. Pero aquí llega el primer quiebre de esta historia. Katy no se rindió, no esperó a que le concedieran permiso, no se quedó llorando resignada frente a una ventana, soñando con una vida que otros le negaban. Tomó una decisión que parecía una vía de escape, pero que al mismo tiempo plantó la semilla de su primera herida profunda. En 1939 se casó con Víctor Velázquez. Ella era apenas una adolescente. Él ya formaba parte del mundo artístico que tanto la atraía. ¿Hubo amor en esa unión? Tal vez una parte sí, pero por encima de todo fue una huida, fue una llave para abrir una cerradura, fue la manera de romper los barrotes de la jaula familiar sin tener que pedir perdón ni disculparse por sus sueños. Detente a pensarlo un momento. Una muchacha nacida entre privilegios y comodidades tuvo que recurrir al matrimonio como si fuera un pasaporte, el único documento que le permitiría elegir el rumbo de su propia vida. La cámara seguía encendida, aunque todavía no existiera ninguna cámara apuntando directamente hacia ella. En 1943 llegó No matarás, y con esa película empezó a forjarse el nombre que México guardaría para siempre en su memoria. Katy Jurado no parecía una actriz más del montón. No poseía esa fragilidad decorativa, casi de adorno, que la industria solía exigirle a las mujeres de la época. Lo que ella tenía era dureza, era fuego puro corriendo por sus venas. Llevaba consigo una tristeza antigua dibujada en el rostro, como si cargara historias de otras vidas. Cuando aparecía en la pantalla, no necesitaba alzar la voz ni gritar para adueñarse por completo de la escena. Su sola presencia bastaba. Y entonces llegó el golpe del destino. John Wayne la vio, pero no fue en una oficina elegante ni en una audición cuidadosamente preparada. La vio en una plaza de toros, rodeada de sol abrasador, de polvo levantándose del ruedo, de riesgo y de cientos de miradas. Vio en ella algo especial, algo que Hollywood ni siquiera sabía todavía que estaba necesitando. Y esa mirada, ese instante fortuito, abrió una puerta que parecía completamente imposible de cruzar para una mujer mexicana en aquellos años. En 1951 apareció en Bullfighter and the Lady. En 1952, High Noon la transformó en una presencia absolutamente inolvidable. Su personaje, Helen Ramírez, no era una simple sombra colocada al lado del héroe para acompañarlo. Era una mujer con un pasado complejo, con orgullo, con cicatrices visibles e invisibles, con una dignidad que se imponía. Ganó el Globo de Oro. Después, en 1954, Broken Lance le otorgó una nominación al Oscar, convirtiéndola en la primera actriz latinoamericana en alcanzar semejante altura. Pero mientras Hollywood le aplaudía de pie, su casa se desmoronaba por dentro.
Su matrimonio con Víctor Velázquez se vino abajo. Estando embarazada de Sandra y teniendo ya a Víctor Hugo, Katy decidió pedir el divorcio. Se quedó completamente sola, joven, madre, actriz y juzgada sin piedad por una sociedad que le perdonaba absolutamente todo a los hombres y casi nada a las mujeres. Para poder sostenerse, trabajó sin descanso. Y para trabajar, tuvo que ausentarse una y otra vez. Para triunfar, terminó pagando un precio altísimo. Horas con sus hijos que jamás regresarían. Esa fue su primera deuda. No una deuda de dinero, sino de tiempo. Y cuando una mujer carga sobre sus hombros una deuda de ese tipo, a veces, sin darse cuenta, busca refugio justo en el lugar donde solo la espera una trampa. Katy creyó que el amor podría darle por fin un poco de descanso. Lo que no sabía era que el próximo hombre que llegaría a su vida convertiría toda su gloria en una habitación cerrada con llave. La historia oficial aseguraba que todo era amor. A Hollywood le encantaba contar esa clase de relatos. Una mexicana de mirada imposible de sostener y un actor norteamericano ganador del Oscar. Dos temperamentos fuertes chocando, dos estrellas brillando, dos nombres capaces de llenar titulares en cualquier periódico. Ernest Borgnine había conocido a Katy Jurado en el ambiente que rodeó Veracruz. Aquella película de 1954 donde México, los caballos, la pólvora y la ambición parecían mezclarse con el destino mismo. Él quedó completamente fascinado por ella. Ella venía de derribar puertas que ninguna otra actriz latina se había atrevido a tocar antes. Él la buscó sin descanso, insistió, esperó pacientemente, y durante un tiempo llegó a creer que toda esa insistencia suya era una forma de protección y cuidado. 31 de diciembre de 1959. Mientras el mundo entero celebraba el final de un año y el comienzo de otro, Katy Jurado entraba en su segundo matrimonio. Y no se casaba con un desconocido cualquiera, sino con un hombre que ya tenía en su poder una estatuilla del Oscar ganada por Marty, un hombre profundamente querido por toda la industria, un rostro que para millones de espectadores transmitía nobleza, ternura y una humanidad desbordante. Detente a pensarlo un momento. El mismo Hollywood que había premiado la sensibilidad de Borgnine en la pantalla no quiso mirar con esa misma claridad lo que, según las versiones publicadas en la prensa, sucedía detrás de las puertas cerradas de aquel hogar. Porque aquí llega la segunda revelación que te prometí al comienzo. El romance que parecía perfecto empezó a mostrar grietas muy pronto, demasiado pronto. No se trataba de simples discusiones de pareja. No eran meras diferencias de carácter entre dos artistas de temperamento intenso. Según los relatos que se difundieron años más tarde, la casa fue llenándose de celos enfermizos, de vigilancia constante, de miedo y de silencios que se prolongaban durante horas. Katy, la misma mujer que en High Noon era capaz de sostenerle la mirada a Gary Cooper sin que le temblara un solo músculo, comenzó a vivir una historia en la que toda su fortaleza pública no alcanzaba para salvarla en la intimidad de su vida privada. La cámara seguía encendida. De puertas para afuera, seguía siendo la actriz mexicana que había llegado hasta el Oscar. De puertas para adentro, presuntamente, era una mujer atrapada junto a un marido que confundía el amor con la posesión. Borgnine no veía solamente a una esposa frente a él. Veía a una mujer admirada por todos, deseada, fotografiada constantemente, comentada en cada rincón. Y en una mente devorada por los celos, cualquier mirada ajena podía transformarse de inmediato en una amenaza intolerable. Hay detalles que duelen precisamente porque explican demasiado. De acuerdo con las versiones que recogió la prensa, Katy habría narrado episodios de violencia dentro de aquel matrimonio, momentos en los que el miedo se apoderaba incluso de las noches. No hace falta adornarlo con palabras dramáticas. Basta con imaginar a una mujer acostumbrada a vivir bajo los reflectores, ahora obligada a medir cada una de sus palabras dentro de su propia casa. Basta con imaginar ese contraste demoledor. En los estudios de cine, directores enteros esperaban con ansias su entrada en escena. En la intimidad de su hogar,
Ella esperaba con angustia que no estallara la próxima discusión. Y entonces llegó Roma. 20 de febrero de 1961. Una ciudad hermosa, milenaria, iluminada, repleta de piedra antigua, de fuentes majestuosas y de una elegancia que respira en cada esquina. Justo la clase de lugar donde Hollywood podía fingir con facilidad que todo era puro glamour. Esa noche, según los reportes de la época, Katie y Borgnine asistieron a una reunión social. Había copas de licor, había miradas cruzándose, había prensa rondando muy cerca, y también había una tensión que ya no cabía debajo de ninguna alfombra. Katie salió. Pero no salió como quien abandona una fiesta por simple cansancio. Salió buscando aire para respirar, salió buscando distancia, pero Borgnine fue tras ella. Lo que ocurrió después quedó atrapado para siempre en fotografías, en titulares de periódico y en explicaciones demasiado pequeñas para una escena tan enorme. Los reportes hablaron de una pelea, de una marca visible cerca de su ojo, de una lesión en el brazo, de una mujer que regresó completamente sola al hotel mientras los fotógrafos registraban con sus lentes aquella humillación pública. Y aquí está lo más cruel de todo. El escándalo no fue tratado como una alarma, como una señal de auxilio. Fue tratado simplemente como una molestia publicitaria, un inconveniente que había que minimizar. Un portavoz se encargó de reducirlo todo a una discusión común y corriente, algo sin la menor importancia, algo que podía sucederle a cualquier pareja del mundo. Así funcionaba aquella maquinaria implacable. Cuando una mujer poderosa sangraba por dentro, Hollywood se apresuraba a maquillar la escena. Cuando una esposa pedía auxilio con su propio cuerpo lastimado, la prensa lo convertía en una anécdota intrascendente. Katie siguió apareciendo en público, siguió sonriendo para las cámaras, siguió vistiéndose como toda una estrella, pero algo dentro de ella ya se había roto sin posibilidad de reparación. Roma no fue solamente una noche vergonzosa, fue la prueba pública e innegable de un infierno privado. Y lo peor de todo no era que el mundo entero lo hubiera visto. Lo verdaderamente peor era que, aun habiéndolo visto con sus propios ojos, muchos prefirieron seguir aplaudiendo como si nada. Porque el veneno nunca se queda quieto en la pareja que lo genera, se filtra por las paredes, entra en los hijos, se incrusta en la memoria. Y muy pronto Víctor Hugo y Sandra iban a descubrir que la fama de su madre no tenía el poder de protegerlos del miedo que habitaba dentro de su propia casa. El veneno jamás se queda en la habitación donde nace. Se cuela por las paredes, se esconde en los pasillos, baja sigilosamente por las escaleras y termina llegando hasta los hijos. Y en la casa de Katy Jurado, ese veneno tenía dos nombres que casi nadie se atrevía a mencionar cuando hablaban de su gloria y sus triunfos: Víctor Hugo y Sandra. Ellos no vinieron al mundo dentro de una vida normal y corriente. Nacieron en medio de una contradicción brutal. Afuera, en el mundo exterior, su madre era una mujer histórica, la mexicana que había logrado cruzar la frontera de Hollywood, cuando esa frontera parecía herméticamente cerrada para las actrices latinas. La mujer de High Noon, la de Broken Lance, la nominada al Oscar, la que no necesitaba pronunciar un inglés perfecto para que el mundo entero entendiera todo lo que decía con su sola mirada. Pero dentro de aquella casa, esa misma mujer cargaba sobre sus hombros una deuda que ningún premio del mundo podía saldar. La cámara seguía encendida, y cada vez que se encendía, Katy tenía que marcharse. Viajes interminables, filmaciones, contratos por firmar, entrevistas, rodajes repartidos entre México y Estados Unidos, productores llamándola por teléfono, directores esperándola con impaciencia, vestidos ya preparados en los camerinos, maquillistas tratando de cubrir las huellas del cansancio en su rostro. Mientras tanto, Víctor Hugo y Sandra crecían rodeados de ausencias, en habitaciones frías y con explicaciones que siempre quedaban incompletas. Tenían una madre famosa, eso era cierto, pero muchísimas veces no tenían a su madre sentada con ellos a la mesa. Tenían el apellido, tenían todas las comodidades que el dinero del cine podía comprar, pero les faltaba esa cosa tan simple que ninguna fortuna en el mundo logra reemplazar: la presencia.
Detente a pensarlo un momento. Hay niños que crecen sin alimento, otros crecen sin un techo sobre sus cabezas, y otros, los más invisibles de todos, crecen sin tiempo. Víctor Hugo y Sandra pertenecían precisamente a esa clase de abandono que nunca aparece retratado en las revistas. En las fotografías familiares, todo puede dar la apariencia de ser perfecto y digno. Un vestido bonito, una sonrisa ensayada, un apellido importante. Pero nadie fotografía jamás esas noches en las que un niño pregunta ¿cuándo vuelve mamá? Y no hay nadie en la casa que sepa qué responderle. Katy no era una madre sin amor en su corazón. Ese sería un juicio demasiado simplista y demasiado injusto. Era una mujer empujada por una industria brutal y despiadada, marcada por una juventud rota, por un matrimonio prematuro que se derrumbó entre sus manos, por la necesidad imperiosa de mantenerse de pie en un mundo donde una actriz mexicana tenía que demostrar el doble que cualquiera para recibir apenas la mitad del reconocimiento. Trabajaba para sobrevivir, trabajaba para sostener a sus hijos, trabajaba para que nadie pudiera jamás volver a encerrarla en una jaula. Pero el resultado de todo ese esfuerzo fue cruelmente paradójico. Mientras más alto subía en su carrera, más lejos parecía quedar de sus propios hijos. Y entonces llegó Ernest Borgnine. Para la prensa, él era simplemente el esposo famoso. Para Hollywood, era el actor premiado y respetado. Para los periódicos de la época, formaban juntos una pareja intensa, glamorosa, explosiva. Pero para Víctor Hugo y Sandra, según las versiones que rodearon aquella historia, esa casa empezó a transformarse en un lugar donde el aire mismo pesaba, donde una puerta cerrada podía significar gritos, donde una mirada equivocada era capaz de cambiar el clima emocional de toda la noche, donde los niños aprendieron demasiado pronto que los adultos también pueden sentir miedo. Y aquí llega una de las escenas más dolorosas de toda esta historia. Porque cuando la violencia se instala dentro de una familia, los papeles se invierten por completo. Los hijos dejan de ser hijos para convertirse en guardianes, en testigos, en soldados de una guerra que jamás pidieron pelear. Víctor Hugo y Sandra vieron con sus propios ojos lo que ningún hijo debería ver nunca. Vieron a su madre, esa mujer que millones de personas creían absolutamente invencible, transformada de pronto en alguien que necesitaba ser protegida. La misma Katy Jurado, que en la pantalla era capaz de enfrentarse a hombres duros, a duelos a muerte, a traiciones y a pueblos enteros, en su casa tenía que sobrevivir a un miedo privado que la prensa prefería disfrazar con la palabra discusión. Guarda bien este detalle, porque va a regresar cuando lleguemos al año 1981. Víctor Hugo no fue solamente el hijo de Katy. Fue, durante un tiempo, el muchacho que sintió sobre sus hombros la obligación de defenderla, el niño forzado a crecer mucho antes de tiempo. El hijo que comprobó en carne propia cómo la fama no servía absolutamente de nada como escudo cuando el peligro dormía bajo el mismo techo. Según los relatos que circularon, hubo un momento en que él y Sandra simplemente ya no pudieron soportarlo más. Toda la tensión acumulada durante años, el miedo guardado, la rabia contenida, todo aquello que habían tenido que callar durante tanto tiempo, finalmente estalló. Se plantaron firmes frente al hombre que, según esas versiones, había convertido el hogar en una verdadera prisión emocional, y le dejaron muy claro que no permitirían jamás que volviera a ponerle una mano encima a su madre. Fue un acto desesperado, un acto de amor profundo, pero también una señal terrible de algo. La familia ya estaba completamente rota, porque un hijo nunca debería tener que salvar a su madre. Un hijo no debería tener que mirar a un adulto con los ojos llenos de furia para impedir una nueva humillación. Un hijo no debería aprender que proteger a quien le dio la vida puede llegar a costarle la infancia entera. Aquel límite que pusieron los hijos terminó empujando a Katy hacia la separación definitiva. En 1963 pidió el divorcio. La libertad llegó después, escrita en papeles, gestionada por abogados, declaraciones y medidas de protección. Pero la libertad legal jamás logra borrar de inmediato todo lo que el miedo dejó escrito en la memoria.
Víctor Hugo y Sandra salieron de aquella etapa cargando una herida invisible. No se trataba únicamente del trauma de haber visto caer a su madre. Era también la dolorosa certeza de que la gloria pública puede ser una mentira perfectamente construida. En las salas de cine, Katy seguía siendo una leyenda intocable. En su casa, sus hijos ya habían descubierto que las leyendas también sangran por dentro. Y ese fue el legado más triste de todos aquellos años. No una estatuilla dorada, no un contrato millonario, no una portada de revista internacional, sino 2 hijos marcados para siempre por una guerra doméstica que jamás debió pertenecerles. La cámara seguía encendida, pero dentro de aquella casa la infancia ya se había apagado por completo. La libertad de Katy Jurado no llegó de la manera en que llegan las victorias en las películas. No hubo música triunfal de fondo, no hubo una puerta abriéndose con una luz dorada y esperanzadora al fondo. No hubo un abrazo capaz de reparar todo lo perdido. Después de 1963, lo que llegó fue una carpeta repleta de documentos legales, declaraciones, llamadas telefónicas incómodas, periodistas esperando afuera de su casa y una pregunta que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. ¿Cuánto cuesta realmente escapar de un infierno cuando ese infierno también tiene fama y poder? Porque separarse de Ernest Borgnine no significaba dejar a un hombre cualquiera, significaba enfrentarse a un actor ganador del Oscar, a un hombre protegido por toda la maquinaria de Hollywood, a un sistema que sabía perfectamente cómo convertir los golpes en simples rumores, las heridas en malentendidos, y el miedo genuino de una mujer en un mero arrebato del temperamento latino. Katy no solo tuvo que salir de un matrimonio, tuvo que salir de toda una narrativa cuidadosamente fabricada para que el público siguiera creyendo que aquello no había sido más que una pelea de pareja. La cámara seguía encendida, y mientras la cámara seguía encendida, ella tenía que reconstruirse a sí misma con el cuerpo agotado, el nombre manchado y los hijos temblando en silencio. Según las versiones de la época, el divorcio no fue para nada un trámite limpio y sencillo. Fue una guerra lenta y desgastante, una guerra librada con papeles, una guerra de reputaciones enfrentadas, una guerra donde cada palabra que ella pronunciara podía ser usada en su contra, y donde cada aparición pública debía parecer cuidadosamente controlada, aunque por dentro todo se estuviera derrumbando. Detente a pensarlo un momento. Una mujer que había compartido set con Gary Cooper, con Spencer Tracy, con Marlon Brando y con John Wayne. Una actriz que había conquistado el Globo de Oro y había llegado hasta el Oscar. Ahora se veía obligada a demostrar algo mucho más elemental y básico, que tenía derecho a vivir sin miedo. Los abogados empezaron a cobrar sus honorarios, las gestiones legales se multiplicaron sin freno, las medidas de protección, las conversaciones privadas, las negociaciones, los documentos interminables, todo aquello empezó a devorar poco a poco el dinero que algún día había representado el símbolo de su independencia. El mismo dinero que Katy había ganado viajando sin descanso, filmando, dejando a sus hijos solos durante semanas o meses enteros, ahora se le escapaba de las manos para defender la seguridad de esa misma familia. Ahí radica la ironía más cruel. Trabajó durante años para poder comprar su libertad, y cuando por fin necesitó esa libertad de verdad, tuvo que volver a pagarla de nuevo, por segunda vez. Pero el golpe más duro no fue únicamente el económico, fue también el golpe profesional. Después de la ruptura, Katy se alejó de Hollywood durante aproximadamente 3 años. 3 años enteros. En una industria donde una actriz puede desaparecer del mapa con solo dejar de aparecer en una marquesina, 3 años no representan una simple pausa. Son prácticamente una sentencia de muerte profesional. Los directores empiezan a llamar a otra. Los productores salen a buscar un rostro más disponible y fresco. La prensa se distrae con la siguiente historia jugosa. Y el público olvida con una rapidez asombrosa, aunque jure lo contrario con la mano en el pecho. Katy había llegado a un lugar que muy pocas mujeres latinas podían siquiera tocar en plena década de los años 50. Y justo en el momento en que podía seguir empujando esa puerta para abrirla a otras que vinieran detrás, tuvo que detenerse en seco para poder salvarse a sí misma. No fue por falta de talento, no fue por falta de belleza,
No fue por falta de carácter. Se detuvo porque el cuerpo y la mente también pasan factura cuando una mujer ha vivido demasiado tiempo en un permanente estado de alerta. Guarda bien este detalle, porque más adelante, cuando llegue la fatídica llamada de 1981, vas a comprender por qué Katy ya venía rota desde mucho antes. La muerte de su hijo no cayó sobre una mujer intacta y entera, cayó sobre una mujer que ya había gastado demasiada fuerza intentando simplemente sobrevivir. Mientras tanto, Víctor Hugo y Sandra también cargaban sobre sí las consecuencias de todo aquello. La casa ya nunca volvió a ser la misma. El apellido de su madre seguía brillando ante el mundo, pero el hogar había perdido esa ilusión de seguridad que los niños necesitan desesperadamente para poder respirar tranquilos. Katy podía ganar en los juzgados, podía obtener distancia legal, podía cerrar una puerta para siempre, pero lo que jamás podría hacer era borrar de la memoria de sus hijos todo lo que ellos ya habían presenciado. Y esa fue la verdadera guerra de herencia, no una disputa por joyas, mansiones o cuentas bancarias. La herencia, en este caso, era de otra naturaleza. Era el miedo, era el silencio, era la infancia interrumpida abruptamente. Era una madre que regresaba de los tribunales con la dignidad en alto, pero con los ojos cansados de tanto pelear. Era una familia entera intentando fingir que la peor parte ya había quedado atrás, sin imaginar siquiera que apenas estaban entrando en otra forma de pérdida mucho más devastadora. Katy ganó su libertad sobre el papel, pero a cambio perdió años de su vida, perdió tranquilidad, perdió oportunidades irrepetibles y perdió una parte de sí misma que nunca volvió a estar completa. Hollywood, mientras tanto, siguió adelante como si nada hubiera pasado. Las cámaras salieron a buscar otros rostros nuevos, los titulares envejecieron y se olvidaron, los murmullos se fueron apagando poco a poco, pero dentro de ella quedó una cuenta abierta. Y esa cuenta no se pagaría jamás con dinero, se pagaría con culpa, se pagaría con ausencia, se pagaría años después frente al cuerpo sin vida de Víctor Hugo. 1981. Ciudad de México. Katy Jurado tenía ya 57 años y todavía seguía intentando convencer al mundo, y quizás también a sí misma, de que aún era capaz de volver a ponerse de pie. Después de los golpes recibidos, después del divorcio, después de los años perdidos, después de haber comprobado cómo Hollywood seguía adelante, como si su dolor no le importara a nadie, ahora estaba filmando Barrio de Campeones, un título cargado de una ironía casi cruel. Para una mujer que había ganado tantísimas batallas afuera, en el mundo, y había perdido otras tantas adentro, en su intimidad, la cámara seguía encendida. En el set, todo parecía marchar con absoluta normalidad. Técnicos moviendo cables de un lado a otro, luces calientes apuntando directamente al rostro, asistentes corriendo con papeles en las manos, directores calculando los ángulos de cada toma, actores repitiendo sus líneas una y otra vez. Esa maquinaria que no se detiene por nadie ni por nada, porque cada minuto perdido cuesta dinero, porque cada retraso genera incomodidad, porque en el mundo del cine el dolor personal de cualquiera se convierte simplemente en un problema de calendario que hay que resolver. Y entonces llegó la llamada. No fue una escena escrita de antemano, no fue un giro dramático cuidadosamente preparado por algún guionista. Fue la vida real irrumpiendo en el set con la brutalidad demoledora de una sentencia inapelable. Del otro lado de la línea telefónica venía Monterrey, o mejor dicho, venía una carretera cercana a Monterrey. Venía el nombre de su hijo. Venía Víctor Hugo. Venía la noticia que ninguna madre del mundo debería escuchar jamás. Su hijo había muerto en un accidente. Guarda este momento en tu memoria, porque es aquí donde se rompe todo de manera definitiva. No se rompe la carrera, no se rompe la imagen pública, no se rompe el matrimonio, porque eso ya estaba roto desde hacía mucho. Lo que se rompe aquí es algo mucho más profundo. Se rompe la última parte de Katy Jurado, que todavía conservaba la esperanza de que el tiempo pudiera devolverle algo de lo perdido.
Víctor Hugo no era solamente su hijo mayor. Era el niño que había crecido mientras ella filmaba lejos de casa. El hijo que la esperó demasiadas veces. El muchacho que conoció demasiado pronto el peso aplastante de un hogar sin paz. El mismo que, según los relatos familiares, alguna vez sintió que tenía la obligación de proteger a su madre del miedo que vivía dentro de su propio hogar. Y ahora, ese hijo que había visto demasiado, ese hijo que había cargado mucho más de lo que le correspondía a su edad, estaba muerto. Detente a pensarlo un momento. Durante años enteros, Katy había trabajado sin descanso para poder darles a sus hijos una vida mejor. Pero ese mismo trabajo también le había robado horas preciosas, comidas familiares, cumpleaños, conversaciones, tardes sencillas, abrazos sin prisa ni reloj. Y cuando finalmente comprendió la verdadera dimensión de esa deuda, ya no quedaba ninguna forma posible de pagarla. La llevaron al funeral. Vio a Víctor Hugo por última vez. La madre frente al hijo. La actriz frente a una tragedia que ningún personaje del mundo podía disimular ni interpretar. No existía maquillaje capaz de cubrir aquel dolor. No había vestido elegante que sirviera. No había premio que consolara. No había nombre célebre en Hollywood que valiera nada. Solo había una mujer mirando el rostro de su hijo y comprendiendo que una parte entera de su vida se había marchado con él para siempre. Y aquí viene lo más inhumano de toda esta historia. Katy no pudo siquiera quedarse a llorarlo como ella habría querido. No pudo encerrarse durante días enteros, abrazar el silencio del duelo, deshacerse en lágrimas sin testigos, acompañar su pena hasta lo más profundo. Según sus propias declaraciones, tuvo que regresar al trabajo, tuvo que volver al set de filmación, tuvo que pararse otra vez frente a la cámara después de haber visto a su hijo muerto. La cámara seguía encendida, pero ahora esa frase ya no significaba fama ni gloria, significaba condena pura. Cada luz del set debió parecerle una acusación silenciosa, cada lente un ojo frío y despiadado observándola, cada orden de acción una bofetada en pleno rostro. Porque el mismo cine que una vez le había dado la libertad, el mismo cine que la había ayudado a escapar de una familia que pretendía decidir por ella, el mismo cine que la había convertido en una leyenda, ahora le estaba cobrando la factura más cruel de todas: seguir actuando justo cuando su corazón acababa de ser enterrado bajo tierra. Katy lo confesó después, con una claridad que duele en el alma. Cuando su hijo murió, se llevó con él la mitad de su vida. No era una metáfora bonita, ni una frase para impresionar, era una confesión desgarradora. La mitad de su vida se fue para siempre con Víctor Hugo, y la otra mitad quedó condenada a mirar eternamente hacia atrás, a preguntarse una y otra vez qué habría pasado si hubiera trabajado menos, si hubiera estado más presente, si hubiera comprendido a tiempo que el aplauso del público no abraza a los hijos cuando ellos tienen miedo. A lo mejor tú también conoces ese tipo particular de culpa, esa que no grita ni hace ruido, esa que se sienta contigo a la mesa, esa que aparece en mitad de la noche, esa que repite siempre la misma pregunta una y otra vez sin descanso. ¿Y si yo hubiera estado ahí? Para Katy, esa pregunta terminó convirtiéndose en una habitación cerrada de la que nunca pudo salir. Ya no era únicamente la mujer que había sobrevivido a Ernest Borgnine. Ya no era solamente la actriz que había vuelto de los tribunales con el alma destrozada y cansada. Ahora era, por encima de todo, una madre rota por una pérdida imposible de negociar con nadie. El destino había cerrado el círculo con una precisión despiadada y exacta. Primero, la familia le quitó la libertad. Luego, el cine se la devolvió. Después, el amor la transformó en prisionera. Y al final, esa misma industria que le había dado un nombre y un lugar en la historia, le negó el derecho más humano y elemental de todos: llorar a su hijo sin prisa, con calma. Desde aquel día, Katy Jurado siguió viva, pero algo dentro de ella dejó de regresar para siempre. La cámara podía encenderse, las películas podían continuar rodándose, los demás podían seguir hablando de su belleza, de su talento, de su historia legendaria. Pero dentro de ella, el espectáculo ya había terminado.
Después de la muerte de Víctor Hugo, Katy Jurado nunca volvió a ser la misma de antes. Podía respirar, sí. Podía caminar. Podía aparecer de vez en cuando frente a una cámara, pero algo esencial de su ser había quedado tirado en aquella carretera cercana a Monterrey, algo que no regresó jamás. Porque existen muertes que entierran únicamente a quien se va, y existen otras muertes que dejan viviendo a quien se queda, como si también hubiera sido sepultado vivo bajo la misma tierra. La cámara seguía encendida, pero dentro de Katy ya no quedaba ni un rastro de luz. Cuando terminó el rodaje de Barrio de Campeones, el mundo siguió funcionando con esa crueldad cotidiana de todos los días. Los estudios siguieron produciendo películas sin parar, los periódicos siguieron publicando noticias frescas, Hollywood siguió coronando rostros nuevos y prometedores. México siguió recordándola como una de sus grandes actrices, pero ella empezó a encerrarse en un silencio que no era para nada descanso. Era hundimiento puro. Cuernavaca, Morelos. Ahí fue donde encontró refugio, o tal vez sería más exacto decir escondite. Una ciudad de jardines floridos, de clima suave y templado, de casas antiguas y de tardes que parecen no tener ninguna prisa por terminar. Para cualquier otra persona, Cuernavaca podía representar la paz absoluta. Para Katy, en cambio, se convirtió en una especie de sala de espera, un lugar donde los recuerdos entraban sin siquiera molestarse en tocar la puerta. Detente a pensarlo un momento. Una mujer que había compartido pantalla con Gary Cooper, con Spencer Tracy, con Marlon Brando, con Grace Kelly y con Elvis Presley, terminó enfrentándose a su enemigo más feroz e implacable, esta vez sin público que la mirara, sin guión que la guiara, sin director que gritara «corte», para detenerlo todo. La culpa. La culpa por todos los años ausentes. La culpa por los cumpleaños perdidos para siempre. La culpa por las llamadas que nunca hizo. La culpa por haber creído ingenuamente que trabajar más era una forma de proteger mejor. Esa culpa no necesitaba pruebas para existir. No necesitaba jueces que la condenaran. No necesitaba titulares que la confirmaran. Se sentaba junto a ella todas las noches sin falta y repetía siempre una misma pregunta imposible de responder. ¿Y si hubiera estado más cerca de él? Katy podría haber sobrevivido a un matrimonio oscuro y violento. Podría haber sobrevivido al escándalo de Roma. Podría haber sobrevivido al divorcio, a los abogados, a la prensa hostil, a 3 años de retiro forzado y a la humillación de comprobar cómo una industria que la aplaudía también era capaz de abandonarla sin remordimiento. Pero la muerte de su hijo fue algo completamente distinto. Esa no le quitó una etapa de su vida, le quitó el centro mismo de su existencia. Y entonces el cuerpo empezó a expresar a gritos todo lo que la boca ya no era capaz de sostener. Con el paso de los años llegaron los problemas de salud, el corazón, los pulmones, los riñones. No como simples datos fríos escritos en un expediente médico, sino como auténticos símbolos de una vida demasiado golpeada por el dolor. El corazón cansado de tanto perder, los pulmones agotados de respirar en habitaciones donde siempre faltaba el aire, los riñones fallando dentro de un cuerpo que había soportado demasiado dolor, demasiada tensión acumulada, demasiada memoria pesada. Guarda bien esta imagen. Katy Jurado, la mujer de la mirada feroz, la actriz que había logrado imponer respeto en una industria completamente dominada por hombres, viviendo sus últimos años rodeada de recuerdos, de enfermedad y de una tristeza tan honda que ni siquiera los premios podían rozar. Porque los premios brillan, sí, pero no calientan una casa vacía y silenciosa. Una nominación al Oscar puede abrir muchas puertas, pero jamás abre una tumba para devolver a quien yace dentro. Un Globo de Oro puede grabar tu nombre en la historia, pero no devuelve a un hijo perdido. Aún así, todavía hubo intentos de regreso. En 1984, John Huston logró convencerla de volver al cine en Under the Volcano. Era como contemplar a una leyenda saliendo lentamente de entre las ruinas de sí misma. Todavía conservaba esa presencia imponente, todavía tenía esa mirada inconfundible, todavía era capaz de llenar una escena entera con apenas aparecer en cuadro.
Pero ya no era la misma mujer que había llegado a Hollywood años atrás con un hambre voraz de conquistar el mundo entero. Ahora cada papel que interpretaba parecía venir acompañado de un fantasma sentado a su lado. El público veía actuación pura. Ella, en cambio, cargaba pura sobrevivencia. Durante más de 6 décadas, Katy había construido una carrera verdaderamente inmensa. Más de 70 trabajos, 3 premios Ariel de Plata, un nombre grabado a fuego en la memoria del cine mexicano y mundial. Pero detrás de todas esas cifras impresionantes había otra contabilidad mucho más cruel y dolorosa. 2 matrimonios rotos, un escándalo público en Roma, años enteros de miedo, una carrera interrumpida en su mejor momento, una hija marcada de por vida por el dolor, un hijo muerto y una madre que nunca terminó jamás de perdonarse a sí misma. 5 de julio de 2002, Cuernavaca. Katy Jurado murió a los 78 años de edad, vencida finalmente por problemas renales y pulmonares. No murió en una escena épica y memorable. No murió bajo el resplandor de un reflector. Murió lejos del ruido y del bullicio que alguna vez la habían convertido en un mito viviente. Y quizás eso fue lo más triste de todo, que una mujer tan inmensa terminara rodeada no por la gloria que había cosechado, sino por el eco persistente de todo lo que esa misma gloria le había costado. La cámara, por fin, se apagó. Pero la pregunta quedó encendida, ardiendo en el aire. ¿Puede una vida repleta de aplausos considerarse realmente una victoria si al final el corazón solo recuerda con claridad todo aquello que perdió en el camino? Pero la historia de Katy Jurado no podía terminar simplemente con una tumba en Cuernavaca. No después de tanto fuego, no después de tantas caídas, no después de haber sido la mujer que abrió puertas que Hollywood nunca quiso abrir para una mexicana. Si la vida le arrebató un hijo, también le dejó en sus últimos años una presencia inesperada, un hombre que no llevaba su misma sangre, pero que llegó a ocupar un lugar que el dolor había dejado completamente vacío. Juan Gabriel, el divo de Juárez, apareció en su vida de la misma manera en que a veces aparecen esas personas que salvan sin hacer el menor ruido. No llegó acompañado de abogados, no llegó con promesas doradas de Hollywood, no llegó con cámaras encendidas, listas para explotar su tristeza ante el mundo. Llegó con música, con cariño sincero, con esa sensibilidad tan particular de quien también conoce de primera mano la soledad, el abandono, el precio amargo de ser amado por millones, y sin embargo, sentirse profundamente solo al cerrar la puerta de la casa. Katy estaba hundida en Cuernavaca, muy lejos ya de aquella mujer que había brillado al lado de Gary Cooper, Marlon Brando, Spencer Tracy y Elvis Presley. Afuera, en el mundo, seguían llamándola la leyenda. Adentro, en su intimidad, seguía siendo una madre rota en 1000 pedazos. Y entonces Juan Gabriel le escribió «Qué rechula es Katy», una canción que apareció en el disco Juntos otra vez, en 1998. No era simplemente una dedicatoria bonita y nada más. Era un auténtico gesto de rescate. Era decirle al mundo entero que esa mujer no debía ser recordada únicamente por sus heridas y sus tragedias, sino por la luz que todavía seguía brillando dentro de ella. La cámara se había apagado muchísimas veces a lo largo de su vida, pero la música logró volver a encender algo en su interior. Detente a pensarlo un momento. Katy había perdido a Víctor Hugo en 1981. Había perdido años enteros frente a los tribunales. Había perdido la paz dentro de un matrimonio oscuro y violento. Había perdido la salud, el tiempo, las oportunidades y hasta la inocencia de sus propios hijos. Y aun con todo eso a cuestas, al final de su camino, alguien llegó para recordarle que no todo vínculo nace necesariamente de la sangre. A veces la vida, después de quitártelo absolutamente todo, deja una mano tendida sobre la mesa. Katy llegó a declarar que Juan Gabriel le devolvió la fuerza, las ganas de vivir, una forma distinta y nueva de maternidad. No reemplazó jamás a Víctor Hugo, nadie en el mundo podría haberlo hecho, pero sí le ofreció un lugar donde por fin depositar todo ese cariño que la muerte había dejado suspendido en el aire. Fue una redención tardía, imperfecta, pequeña, pero absolutamente real y verdadera. En 2002, todavía alcanzó a cerrar su camino con
Un secreto de esperanza. El título mismo parece haber sido escrito por el destino. Un secreto, una esperanza. Dos palabras que resumen una vida entera. Porque Katy Jurado fue exactamente eso. Una mujer llena de secretos guardados, buscando hasta el último de sus días una razón para no quedar sepultada bajo el peso de todos ellos. Su nombre quedó marcado para siempre en el Paseo de la Fama de Hollywood, en el número 70 trabajos a lo largo de su carrera. 3 premios Ariel de Plata, un Globo de Oro, una nominación al Oscar que hizo historia para todas las actrices latinoamericanas. Pero esas cifras, por más enormes e impresionantes que sean, no logran contar toda la verdad. La verdad es otra, mucho más profunda. Ningún premio del mundo devuelve una infancia perdida. Ninguna estrella de bronce en el suelo logra calentar una casa vacía. Ningún aplauso, por más atronador que sea, puede deshacer una llamada fatal recibida desde Monterrey. Katy conquistó Hollywood, sí, pero lo pagó con pedazos enteros de su vida que nunca logró recuperar. Y esa es la herida final, la más profunda de todas. No el hecho de que una leyenda muera, porque todas las leyendas mueren tarde o temprano. La verdadera herida está en descubrir que muchas veces el mundo celebra a una mujer por todo lo que entrega generosamente en la pantalla, mientras ignora por completo todo lo que se le va rompiendo en casa, en silencio. Katy Jurado no fue solamente belleza, no fue únicamente carácter, fue también una advertencia viva. Porque la gloria puede abrir muchas puertas, sí, pero si detrás de esas puertas no hay amor, no hay protección y no hay presencia, la cámara puede seguir encendida indefinidamente, mientras una familia entera se va apagando en la oscuridad.